Como se esperaba, porque sucede todos los años. La conferencia de la CIP fue noticia de primera plana en la prensa comercial. El cambio de su directiva, ahora en manos del propietario de Diario Hoy, y el informe donde se critican a los gobiernos progresistas, formó parte de las noticias que se repitieron por varios días en estos medios. Conferencia anual en Sao Paulo, capítulo Ecuador. Varios puntos que según la CIP han deteriorado la libertad de prensa e información. No existe plena libertad de expresión e información en Ecuador porque, según la CIP, la institucionalidad está tan golpeada y controlada por los políticos y las bandas delictivas que sus perseguidos prácticamente quedan en estado de indefensión. No especifica cuáles son las bandas delictivas ni especifica cuáles son los perseguidos. No existe plena libertad de expresión e información porque la CIP asegura que en el caso Bucaram Pazmiño, la Corte multó con $500 a El Universo por publicar una foto de menores de edad acusándolos de perseguir fines políticos. Cuando fue evidente el uso político que a esa foto dio el diario al asegurar que eso probaba un pacto político. No existe plena libertad de expresión e información porque la CIP asegura que Diario El Comercio suspendió temporalmente los comentarios de los cibernautas en su web debido a que el gobierno amenazó con iniciar acciones legales en contra del medio y los lectores que, a su juicio, injurian. Nada dice la CIP, sin embargo, de los insultos, injurias, frases impublicables que se permitieron en Diario El Comercio. No existe plena libertad de expresión e información porque la CIP asegura que los 4 veedores de los contratos de Fabricio Correa han sido enjuiciados luego de que el mandatario los solicitara a la Corte. Nada dice la CIP del engaño y la mentira de estos veedores, quienes fabricaron un informe acusatorio basado en montajes y falsedades. No existe plena libertad de expresión e información porque la CIP asegura que el Tribunal Contencioso Electoral impuso una multa de $80,000 a la revista Vistazo. El delito es haber publicado un editorial en donde se pidió votar por el no en varias preguntas de la consulta popular dentro de los días de silencio electoral. Dice el informe que el Telégrafo no ha recibido sanción alguna, pese a que se publicaron 2 artículos que inducían a votar por el sí en esos mismos días de silencio electoral. Es decir, la CIP acepta que Vistazo violó la ley, pues asegura que su artículo pidió votar por el no, pese a que regía el silencio electoral. Además, no aclara que el Telégrafo jamás llamó a votar sí. No existe plena libertad de expresión e información porque la CIP asegura que el embargo a la revista Vanguardia se realizó aduciendo una multa de $30,000 por no haber contratado el número de personas con discapacidad que corresponde según la ley. Nada dice el informe de la CIP de los incumplimientos laborales de este medio de comunicación, como no pago de décimos, utilidades, horas extras, afiliaciones extemporáneas, etc. No existe plena libertad de expresión e información porque la CIP asegura que Pablo Guerrero recibió estatus de exiliado político. Nada dice el informe de la CIP que Guerrero estuvo presente en la destrucción del Canal del Estado, la toma a la fuerza de los medios públicos en los hechos del 30S y que, por tanto, es enjuiciado por la Fiscalía. No existe plena libertad de expresión e información porque la CIP asegura que existen 3 periodistas asesinados, entre ellos el hermano del ministro de Interior, José Serrano. Nada dice el informe de la CIP de que estos casos no tienen relación alguna con el gobierno ni con el periodismo. Es la falta de libertad de expresión para la CIP. Es el famoso informe de la conferencia anual en Sao Paulo, Brasil. Son las críticas de los propietarios de los grandes medios mercantilistas. La CIP, el cartel de dueños de los medios mercantilistas de la incomunicación.